Bienvenidos todos a... ¡Oh, yeah! Como diz o nosso Diretório de Missões Adjentes, a missão que a Igreja recebeu por meio dos apóstolos é uma missão universal que não conhece confins. É a confirmação da mesma missão de Cristo, que veio trazer a plenitude de vida a todos os homens. Para manifestar a força desse impulso missioneiro, recebemos nessa edição um convidado especial que nos contará as últimas notícias de sua missão. Querida familia religiosa, queremos compartirles ahora algunas noticias de Papúa Nueva Guinea. Después de 2 años de mucho trabajo, con la ayuda de toda la parroquia, pudimos inaugurar un nuevo edificio parroquial con aulas y un gran salón para actividades pastorales, especialmente para los niños de la orquesta Queen of Paradise. Para celebrar la inauguración, tuvimos la presencia del nuncio apostólico de Papúa y de nuestro obispo. Y también un concierto de Navidad con los niños mismos de la orquesta. Para la Navidad y fiestas de fin de año se organizaron distintas actividades en la parroquia y en nuestros colegios, todo teniendo como fin el carácter cristiano de estas fiestas y cumpliendo con nuestro deber de purificar y elevar la cultura, dándonos la oportunidad de celebrar estas fiestas cristianas con una sana alegría. Realizamos distintas actividades como ser los pesebres vivientes y varias otras actividades con las familias y con las aldeas en general, tanto en la costa como en la selva. Estamos haciendo competencia de arco. Realizamos también una misión popular en la aldea de Fitjin, como solemos hacer todos los años, predicada esta vez por el padre Felipe Preciado, una oportunidad para llevar a aquellas almas el anuncio de la misión, salva tu alma. En medio de la selva pudimos levantar una capilla más, esta vez fue dedicada a San Francisco de Asís, y ellos tienen la tarea especial de rezar por el Santo Padre, el Papa Francisco. Además, se terminó de construir una casa refugio junto al río Sipic para los misioneros que viajan en canoa hacia el interior de la selva. Al comienzo de año pudimos predicar ejercicios espirituales para las religiosas esta vez. Y también las hermanas ya han comenzado con las clases de nuestro colegio primario Santísima Trinidad. Las vocaciones también crecen en Papúa. Y esto es una gran alegría para todos nosotros. Además del novicio que ya tenemos en Filipinas, este año tenemos 3 postulantes más y a ellos se los encomendamos a sus oraciones junto con tantos otros muchachos que Dios nos enviará. Finalmente, es una gran alegría y un honor haber recibido de los obispos de Papúa el pedido de llevar adelante la causa de canonización del primer beato papuano, Peter Torot, mártir y catequista, tarea que está llevando a cabo el padre Tomás Ravaioli. The Christian pilgrimage must be accompanied by singing and manifestations of joy, as our Directory of Spirituality reminds us, quoting St. Augustine. Let us sing then, and as the wayfarers usually do, sing and keep walking. We saw this in a particular way in the pilgrimage made by the 65 sisters from the formation houses in Ecuador, who not only sang and walked for 1 day, but for 3 days, walking 75 kilometers to the shrine of Our Lady of El Cisne, patroness of that country and of our missions there. Hoy hemos comenzado nuestra peregrinación a la Virgen del Cisne, que dura 3 días. Son 75 kilómetros hasta llegar al santuario. Y esta peregrinación la vamos a ofrecer por toda nuestra congregación y por el aumento de vocaciones.
Una de las gracias más impresionantes que Dios les concede a los religiosos, dice el padre Roger Marín, es la de asistir la muerte de un buen religioso. La hermana María del Mesías falleció el pasado 18 de febrero en Iquitos, Perú, donde misionaba después de haber pasado por una larga enfermedad. Habiendo celebrado 25 años de votos religiosos hace menos de un año, Dios en su misericordia le concedió la gracia de morir fiel a la vocación, incluso dando la vida en la misión. Pedimos por el eterno descanso del alma de la hermana María del Mesías y también por la perseverancia de todos nuestros religiosos. Cristo vino para unir lo que estaba dividido, para destruir el pecado y el odio, como decía San Juan Pablo II en una jornada de oración por la paz. Unidos en oración, muchos religiosos en Ucrania peregrinaron pidiendo por la paz hacia un antiguo santuario de la Virgen. Бо ти єдиний чоловіка любить, слава Отцю і Сину. Esse pedido se hace urgente frente a la actual situación de guerra. El padre Antonio Vatseba, superior provincial de aquel país, nos informó que todos están sanos y salvos. Ucrania está en un momento crucial por la guerra. Rusia ha atacado y sigue atacando a casi todas las capitales regionales de nuestro país. Gracias a Dios, por ahora todos los padres y hermanas están sanos y salvos. Los sacerdotes nuestros permanecen en sus lugares de misión junto a sus fieles. Les pido que oren especialmente por los padres Pietro Sidilo y Josef Popovich que están en Kramatorsk, en región de Donbass, y los padres Mijailo Lespuch y José Montes que están en Skadovsk, acerca península de Crimea. Confiamos muchos en las oraciones de todos ustedes. Todos los caminos llevan a Roma. El Seminario Mayor San Vitaliano Papa en Italia pudo peregrinar en Roma, la ciudad eterna. En Ecuador celebraron el patrono de nuestro seminario menor, San Francisco Marto, recordando cómo la vida de un seminarista menor se compara a la de este santo. Desde Túnez compartimos un agradable paseo de invierno con los jóvenes de nuestra residencia universitaria. Muy bien. Viva la Virgen, viva la misión.